Hola amigos. Lo primero que hay que comentar hoy es la desvergüenza de Estados Unidos y Occidente para robar y saquear países a la puta cara. Lo han venido haciendo desde hace un siglo. ¿Para qué vamos a comentar los nombres propios que ya todos conocemos? Hoy hay que comentar solo el último que se está cometiendo en directo. Se trata del desfalco de Venezuela, donde Maduro condena una decisión de Estados Unidos en un comunicado ante el intento de despojo al pueblo venezolano de la empresa Citgo Petroleum Corporation, planeado por el gobierno de los Estados Unidos y grupos extremistas y apátridas de la política venezolana. El presidente venezolano afirma que Washington decidió entregar Citgo a un grupo de gente desconocida. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de repudiable y deleznable la reciente decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de permitir la subasta de acciones de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, en el país norteamericano, bajo control de la oposición. Nosotros rechazamos y repudiamos, indignados, el robo de la empresa Citgo, por parte del gobierno de Estados Unidos y por parte de la Plataforma Unitaria, la facción radical opositora venezolana, manifestó Maduro este lunes durante su discurso del Día Internacional de los Trabajadores. De acuerdo con una nota explicativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de este 1 de mayo, se autorizan determinadas operaciones relacionadas con la negociación de ciertos acuerdos de conciliación con la IVA Asamblea Nacional de Venezuela, que inició el 5 de enero de 2016 y finalizó el 5 de enero de 2021, y con algunas otras personas. 8 años después, Estados Unidos declaró a Venezuela como una amenaza. Al respecto, refiriéndose a la directiva de la Asamblea Nacional pasada, Maduro afirmó que Washington decidió entregar Citgo a un grupo de gente desconocida que ya en Venezuela no existe. Una gente que ninguno de nosotros conoce, que vive en el exterior y que huyó como ratas en su momento, agregó. El mandatario venezolano asegura que la determinación de Estados Unidos es una burla y una bofetada a la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, celebrada la semana pasada en Bogotá, Colombia, donde se tocaron temas fundamentales para destrabar las conversaciones entre el gobierno y Plataforma Unitaria, y se coincidió en la necesidad del levantamiento de las distintas sanciones contra Caracas. Un robo descarado de una empresa que da anualmente más de $1.000 millones de ganancias, que tiene acumulado, por lo menos, 4 años sin entregar ganancias al país, producto del secuestro al que la sometió Donald Trump. El Día de la Clase Obrera, el gobierno de Estados Unidos toma esta decisión repudiable y deleznable contra el pueblo de Venezuela, concluyó. En paralelo a lo dicho por Maduro, el canciller venezolano, Iván Gil, compartió a través de Twitter un comunicado oficial en el que se rechazan las medidas coercitivas unilaterales e ilegales de Estados Unidos. Y se advierte de que todo acuerdo de pago o transacción relativo a la nación, que sea negociado bajo la Licencia General 42 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, es nulo e ilegal bajo las leyes de Venezuela y conforme al derecho internacional. Opinión del Espejo: qué puta vergüenza del colonialismo occidental. En cuanto a la guerra, la escalada sigue adelante y parece que en Europa no nos vamos a librar del estallido de más de una bomba nuclear, y desde luego están ocurriendo cosas asombrosas. Por ejemplo, resulta que el grupo Wagner ha descubierto un arsenal escondido en las minas de Sal de Soledar, un arsenal del ejército ucraniano, con armamento suficiente para armar a un ejército de 1 millón de soldados, y Evgeny Prigozhin mostró las armas capturadas por los combatientes de Wagner, compañía militar privada en las minas de Soledar. En las profundas mazmorras, el ejército ucraniano había acumulado enormes arsenales con los que equipar a un ejército de 1 millón de personas. Al parecer estaba todo preparado para hacerlo explotar si entraban los rusos, pero resulta que nadie activó la destrucción y ahora ha caído en manos rusas. Entre los trofeos había ametralladoras bastante modernas, y las legendarias ametralladoras Maxim. Las cajas de armas contienen miles de metralletas Thompson, ametralladoras de Tiarev, PPSH, y otras armas pequeñas. Todos los barriles están revisados, engrasados, empacados cuidadosamente y listos para usar. Los almacenes están ubicados en una galería con una profundidad de 150 metros,
y cuya longitud alcanza los 5 kilómetros. También durante la visita a Soledar, el fundador de la compañía militar privada Wagner grabó otro mensaje de vídeo para el presidente ucraniano Zelensky y el general Sirski. En el contexto de la planta, bajo la cual se encuentran impresionantes arsenales, Prigozhin los felicitó por el Día de la Solidaridad Internacional de los Trabajadores. En otro orden de cosas, y con la contraofensiva ucraniana en marcha, resulta que el general estadounidense Kaboli dice que Rusia en realidad está ganando el conflicto en Ucrania. De hecho, el ejército ruso está ganando el conflicto ucraniano, así lo afirmó el comandante en jefe de las fuerzas aliadas de la OTAN en Europa, general Christopher Kaboli. Según él, los medios occidentales publican información falsa sobre la degradación de las tropas rusas. Señaló que la situación en la línea de contacto fue groseramente distorsionada por periodistas extranjeros. Como explicó el general, la mayoría de los militares rusos no resultaron heridos como resultado de las hostilidades. Esto lo ha dicho Kaboli en un discurso ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Anteriormente, los observadores del inglés The Guardian informaron que Occidente está decepcionado con el ejército ucraniano debido a su falta de preparación para una contraofensiva. Según los analistas, Estados Unidos y sus aliados esperan un gran avance en el frente de Kiev, después de una asistencia financiera y militar a gran escala. El caso es que después de ver los vídeos que suelo meter de la pobreza en Estados Unidos, que ni quitándole dinero al pueblo venezolano pueden arreglar su problema. Ahora resulta que el Pentágono está desmantelando 32 aviones de combate de quinta generación debido a un mantenimiento extremadamente costoso. ¿Os acordáis de los vídeos anteriores que hablábamos del problema económico en el ejército de Inglaterra? Pues resulta que Estados Unidos no le va a la zaga. El Pentágono pudo convencer al Congreso de los Estados Unidos de que era necesario desmantelar el F-22 Raptor. Como resultado, el presupuesto de defensa del país para 2024 prevé la asignación de fondos para la cancelación de más de 30 de esos aviones. Según un documento publicado en relación con esto, 32 F-22 Raptor serán transferidos al estacionamiento para aeronaves fuera de servicio en la base de la Fuerza Aérea Davis Mountain en Arizona. Esta base aérea está ubicada en el desierto y es el mayor depósito de aviones militares fuera de servicio del mundo. Aquí se almacenan más de 4.000 aviones y naves espaciales. En un futuro cercano, todos los Raptors producidos se colocarán en este estacionamiento. Sin embargo, se espera que esto se haga solo en unos 10 años. En el pasado, el Congreso ha tratado de retrasar el retiro de los aviones de combate F-22 Raptor hasta 2030. Sin embargo, el Departamento de Defensa proporcionó argumentos convincentes. El Pentágono ha dicho que los sistemas de comunicaciones, guerra electrónica y control de armas no están actualizados y que actualizar estos aviones, que ya son costosos, no es económicamente viable. Los costos excesivos de mantenimiento y modernización de las aeronaves podrían afectar negativamente la producción y el uso de cazas F-35 más modernos. Poner el F-22 Raptor fuera de servicio ahorrará alrededor de $485 millones al año. A largo plazo, el Pentágono tiene la intención de utilizar estos fondos para desarrollar el caza Next Generation Air Dominance, de sexta generación. El rechazo de 3 docenas de cazas de quinta generación a la vez enfatiza la inutilidad de estas armas en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Mientras que, dados los retrasos en el desarrollo de un caza de nueva generación, los Estados Unidos pueden quedarse completamente sin estos aviones en el corto plazo. El F-22 Raptor es un avión de combate estadounidense de quinta generación desarrollado por Lockheed Martin y Boeing para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Este luchador tiene tecnología de sigilo, alta maniobrabilidad y una velocidad increíble. El F-22 está diseñado para la superioridad aérea y es uno de los aviones de combate más avanzados del mundo. Entró en servicio en 2005. Se produjeron unas 195 unidades. En cuanto a la parte rusa, decir que los diseñadores rusos han aumentado el rango de alcance del arma termobárica infernal. El sistema de lanzallamas pesado TOS-1 Assault Sepek se vuelve aún más letal gracias a los nuevos misiles.
El sistema lanzallamas pesado TOS-1 Asolntsepec se ha convertido en una amenaza aún mayor para las posiciones fortificadas del enemigo, debido a la introducción masiva de nuevos proyectiles. Los desarrolladores dijeron que el sistema actualizado ahora es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 10 kilómetros, mientras en el futuro, el rango de golpe se puede aumentar aún más, según los expertos, hasta 15 kilómetros. Actualmente el alcance máximo de disparo del TOS-1A era de 5 a 6 kilómetros. Los nuevos misiles fueron desarrollados por Tulam Postplav mucho antes de lo previsto. Las primeras pruebas de misiles de largo alcance para TOS-1 Asolntsepec se llevaron a cabo el año pasado y estaba previsto que entraran en servicio a finales de este año. Sin embargo, los materiales de vídeo de la línea del frente demuestran el uso de nuevos proyectiles en la zona de la operación militar rusa. Las características del cohete aún no se han revelado, solo se sabe sobre el mayor rango de destrucción. Gracias a esto, las tripulaciones de los girasoles ahora pueden destruir posiciones enemigas a una distancia segura. TOS-1 Asan es un sistema de lanzallamas pesado ruso diseñado para destruir mano de obra, vehículos blindados y estructuras de ingeniería del enemigo, basado en el chasis del tanque T-72 y equipado con un lanzador múltiples de 24 cañones. Asolntsepec es capaz de disparar proyectiles termobáricos y de alto explosivo a distancias de 0,4 a 6 kilómetros en la versión básica. El uso de proyectiles termobáricos le permite crear poderosas ondas de choque y altas temperaturas en el área afectada, lo que hace que el sistema sea especialmente efectivo contra refugios y estructuras defensivas. TOS-1 Asan se usa activamente en varios conflictos armados y se considera uno de los sistemas más poderosos de su clase. Esto es todo amigos, reciban un saludo.